Un estafador le robó los ahorros a todo mi pueblo. Una foto que yo tomé por accidente lo delató. Estaba borrando fotos de mi disco duro, un acto de limpieza digital para intentar purgar su recuerdo de mi vida. Y entonces me detuve. Era una foto sin importancia del festival anual del pueblo, una toma amplia y ligeramente desenfocada de la multitud. Mi dedo flotaba sobre la tecla de borrar. Pero algo en el fondo me llamó la atención. Apreté el zoom. Allí, detrás de la señora Carmen del puesto de flores, estaba él. Ricardo Vargas. El hombre que nos había prometido un futuro y nos había robado el presente. Estaba hablando con un tipo que no era de nuestro pueblo. Apreté el zoom de nuevo, el pixelado aumentando. Y fue entonces cuando mi corazón se detuvo. En la muñeca del desconocido, vi un reloj inconfundible y detrás de ellos, el guardabarros de un coche de lujo con una matrícula parcial visible. En ese instante, supe que el fantasma que había estafado a todo mi pueblo no era un fantasma en absoluto. Y yo tenía la única foto que lo demostraba. Mi pueblo, Villa Esperanza, es uno de esos lugares donde todo el mundo se conoce. Crecimos juntos, celebramos juntos y lloramos juntos. Yo era el chico tranquilo, el que siempre llevaba una cámara a todas partes. No era un fotógrafo profesional, solo me gustaba capturar momentos, la luz del atardecer sobre el campanario de la iglesia, las sonrisas de los niños durante el festival, las manos curtidas del señor Manuel, el carpintero. Mi cámara era mi forma de ver el mundo, de encontrar la belleza en lo ordinario. Mi vida era sencilla, predecible. Hasta que llegó Ricardo Vargas. Llegó en un coche elegante, con un traje caro y una sonrisa que podría venderle hielo a un esquimal. Se presentó como un consultor de inversiones, un hijo pródigo de una ciudad cercana que quería devolver a la comunidad. Dijo que veía un potencial sin explotar en Villa Esperanza. Organizó una reunión en el salón municipal. Prácticamente todo el pueblo asistió. Compró café y pasteles de la panadería local. Habló de nuestros valores, de nuestro trabajo duro. Y luego, presentó su plan, el Fondo de Crecimiento Esperanza. Una cooperativa de inversión comunitaria. La idea era que todos los que quisieran invirtieran sus ahorros. Con ese capital, él construiría una pequeña planta de envasado de productos locales, creando empleos y generando beneficios para todos los inversores. Prometió rendimientos del 20% anual. Esto no es una inversión, dijo con su voz resonante, es construir un futuro para nuestros hijos, aquí mismo, en nuestra tierra. La gente estaba hipnotizada. Mis padres, que habían ahorrado toda su vida para su jubilación, estaban sentados en primera fila, con los ojos brillantes de esperanza. El señor Manuel, que quería dejarle un colchón a sus nietos. La señora Carmen, que soñaba con ampliar su floristería. Yo era escéptico. Sonaba demasiado bueno para ser verdad. Intenté hablar con mis padres. Papá, el 20% de rendimiento es una locura. Ni los mejores fondos de Wall Street prometen eso. Mi padre me miró con decepción. Lo que tienes es falta de visión, me dijo. Este hombre está tratando de ayudarnos. Deberías tener un poco de fe. En las semanas siguientes, casi todos invirtieron. Vi a mis vecinos hacer cola frente a la oficina temporal que Vargas abrió en la plaza del pueblo, entregando los ahorros de toda una vida. Se creó una euforia colectiva. La gente hablaba del futuro y del dividendo como si ya fuera una realidad. Vargas se convirtió en un héroe local. Y yo, con mi cámara y mi escepticismo, me sentí como un aguafiestas. El clímax de su popularidad fue durante el Festival Anual del Pueblo. Estaba en todas partes, saludando a la gente, abrazando a los niños. Yo estaba allí, como siempre, tomando fotos. Hice cientos de ellas, capturando la que sería la última memoria feliz de nuestro pueblo antes de la catástrofe. La mañana del lunes, 2 semanas después del festival, la burbuja estalló. La oficina de Ricardo Vargas en la plaza estaba cerrada. No con un cartel de vuelvo en 5 minutos, sino cerrada con cadenas y un candado barato. Su número de teléfono, antes siempre disponible, ahora iba directamente a un mensaje de número fuera de servicio.
La página web del Fondo de Crecimiento Esperanza, con sus gráficos brillantes y sus promesas de prosperidad, había desaparecido, reemplazada por un error 404. El pánico se extendió por el pueblo como un virus. Al principio, era solo un murmullo de confusión. Quizás tuvo una emergencia familiar, decían algunos, aferrándose a la esperanza. Pero a medida que pasaban las horas y los días, la terrible verdad se asentó en nuestros corazones. Nos habían estafado. A todos, la devastación fue total y absoluta. No era solo la pérdida de dinero, era la aniquilación de los sueños. Vi al señor Manuel, el carpintero, sentado en un banco de la plaza, con la mirada perdida, sabiendo que los ahorros para la universidad de sus nietos se habían esfumado. La panadería del pueblo tuvo que reducir su personal porque los dueños habían invertido el capital con el que planeaban comprar un nuevo horno. Mis padres estaban destrozados. La culpa y la vergüenza los consumían. Mi padre, un hombre orgulloso que nunca había pedido nada a nadie, parecía haber envejecido 20 años en una semana. La atmósfera en Villa Esperanza se volvió tóxica. La confianza que nos había unido se hizo añicos. Los vecinos se miraban con recelo. Empezaron las acusaciones. ¿Por qué lo creíste? ¿Por qué no investigaste más? La esperanza que Vargas había traído fue reemplazada por una amargura que envenenó cada rincón de nuestra comunidad. La policía vino, por supuesto. Tomaron declaraciones, llenaron informes. Pero pronto nos dieron la noticia que temíamos. Ricardo Vargas no existía. El nombre era falso, los documentos de la empresa eran falsos. Había utilizado una identidad sintética, un fantasma digital. No había dejado rastro, ni huellas dactilares, ni pistas. Era un profesional. El caso se enfrió rápidamente, convirtiéndose en un archivo más en un archivador polvoriento. Nos quedamos solos con nuestras pérdidas y nuestro dolor. La vida siguió, pero la alegría se había ido de Villa Esperanza. El festival de ese año se canceló. La planta de envasado nunca se construyó. Solo quedó el silencio y el peso de un futuro robado. Yo dejé de tomar fotos. ¿Qué iba a capturar? ¿La desesperación en los ojos de mis vecinos? ¿La tristeza en el rostro de mis padres? Mi cámara, antes mi alegría, ahora se sentía como una herramienta cruel. Un día, meses después, decidí que necesitaba limpiar mi vida. Empecé por mi ordenador. Iba a borrar todas las fotos de ese último año, de ese tiempo de falsa esperanza. Quería borrar a Ricardo Vargas de mi memoria. Abrí la carpeta del Festival de la Esperanza, el nombre irónico que le había dado. Empecé a seleccionar archivos, mi dedo haciendo clic en eliminar, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Estaba a punto de borrar un lote completo de fotos de la multitud cuando una imagen me hizo detenerme. Era una toma mediocre, técnicamente mala. Movida, ligeramente desenfocada, con una composición pobre. La había tomado sin pensar, simplemente girando y disparando para capturar el ambiente general. Mi primer instinto fue borrarla de inmediato. Pero algo en mi cerebro, una extraña sensación de familiaridad, me hizo mirar más de cerca. Apreté el botón del zoom, centrando la imagen en una esquina del fondo. Y allí estaba él. Ricardo Vargas. No estaba sonriendo ni saludando. Estaba enfrascado en una conversación seria con un hombre al que no reconocí. El hombre era corpulento, con un traje que no encajaba en el ambiente festivo de nuestro pueblo. Parecían fuera de lugar. Un escalofrío me recorrió. Esto era diferente. Vargas siempre estaba actuando, siempre era el centro de atención. En esta foto, era discreto, casi furtivo. Mi corazón empezó a latir más rápido. Aumenté el zoom al máximo que permitía la resolución, luchando contra el pixelado. El rostro del desconocido era borroso, pero algo más llamó mi atención. En su muñeca izquierda llevaba un reloj de oro grande y ostentoso, con un diseño muy particular en la esfera. Y su mano derecha, que sostenía un teléfono, tenía un tatuaje inconfundible en el dorso, un pequeño escorpión. Detalles. Pequeños detalles que un estafador profesional no podría controlar en un entorno público. Mis ojos recorrieron la imagen,
buscando más. Y lo encontré. Parcialmente oculto detrás de los dos hombres estaba el parachoques trasero de un coche. No era el sedán de lujo que Vargas conducía por el pueblo. Era un todoterreno negro, un Mercedes Clase G, un vehículo que costaba más que la mayoría de nuestras casas. Y lo más importante, aunque estaba en ángulo y parcialmente oscurecido, pude leer 4 caracteres de la matrícula JT8R. No era una matrícula local. Era de otra provincia, a cientos de kilómetros de distancia. La adrenalina me inundó, desplazando meses de apatía y desesperación. Esto no era una foto de Ricardo Vargas. Era una foto de Ricardo Vargas con un cómplice no identificado, junto a un vehículo no registrado localmente, con una matrícula parcial. No era una prueba de su culpabilidad, pero era un hilo. Un pequeño hilo en la maraña de mentiras que había tejido. Durante la siguiente hora, trabajé en esa foto con la obsesión de un forense. Usé un software de edición de fotos para mejorar la nitidez, ajustar el contraste y aislar los detalles clave. Aislé el reloj. Aislé el tatuaje del escorpión. Aislé la matrícula parcial. Guardé cada imagen recortada y mejorada en una carpeta nueva en mi escritorio, junto con la foto original y sus metadatos, que mostraban la fecha y la hora exactas en que fue tomada. Por primera vez en meses, no me sentía como una víctima. Me sentía como un cazador. El fantasma que nos había atormentado había cometido un error. Había dejado una sombra, y yo, el chico tranquilo con la cámara, era el único que la había capturado. Imprimí las imágenes, las metí en un sobre y salí corriendo de mi casa, con un propósito que no había sentido en mucho tiempo. Iba a la comisaría. Y esta vez, no iba con las manos vacías. La comisaría de Villa Esperanza es un lugar pequeño y somnoliento. El sargento a cargo, el sargento Ramírez, me recordaba de las entrevistas iniciales. Me miró con cansancio cuando entré. Hijo, ya te dijimos que no hay nada que podamos hacer. El tipo es un fantasma. No es un fantasma, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Abrí el sobre su escritorio. Es un hombre con un cómplice, un reloj caro, un tatuaje de escorpión y un Mercedes negro. Deslicé las fotos impresas frente a él. Al principio, su expresión era escéptica. Pero a medida que le explicaba cada detalle, vi un cambio en sus ojos. Pasó del aburrimiento a la intriga. Un tatuaje de escorpión, murmuró. Y esta matrícula, Ramírez hizo una llamada. Luego otra. Se pasó la tarde al teléfono, hablando con la policía provincial, con la división de fraudes. Al principio, le dieron largas. Un pueblo estafado era una noticia vieja. Pero yo me negué a irme. Me senté en una silla en la esquina de su oficina y esperé. Mi terquedad, o quizás la claridad de mis pruebas, finalmente convenció a alguien al otro lado de la línea para que se lo tomara en serio. Introdujeron los datos en sus sistemas nacionales. El reloj era demasiado genérico. Pero el tatuaje de escorpión en la mano, combinado con la descripción física, arrojó una coincidencia, un conocido asociado de un sindicato del crimen organizado especializado en fraudes de inversión. Y la matrícula parcial, JT8R, cuando se cruzó con los registros de vehículos Mercedes clase G negros, dio un único resultado en toda la provincia. El vehículo estaba registrado a nombre de la esposa del hombre con el tatuaje de escorpión. A partir de ahí, el dominó empezó a caer. La policía puso vigilancia sobre el cómplice. Rastrearon sus llamadas. Y en menos de una semana, lo llevaron directamente hasta Ricardo Vargas. Su verdadero nombre era Julián Morales. Estaba viviendo en un lujoso apartamento en un barrio exclusivo de la capital, financiado con los ahorros de mi pueblo. Cuando la noticia de la detención llegó a Villa Esperanza, fue como si el sol saliera por primera vez en meses. La gente salió a la calle, no con alegría estridente, sino con un alivio silencioso y profundo. Se abrazaban, lloraban. La confianza rota comenzó a repararse. Mis padres me abrazaron, mi padre llorando por primera vez desde que era un niño. Tenías razón, me dijo. Y estabas prestando atención cuando nadie más lo hacía. El juicio fue noticia nacional.
La historia de un pueblo entero estafado por un solo hombre y delatado por una foto accidental capturó la imaginación del público. Julián Morales y su cómplice fueron condenados a largas penas de prisión. La mayoría del dinero era irrecuperable, se había gastado o escondido en cuentas en el extranjero. Pero las autoridades lograron embargar sus activos y una pequeña parte de los ahorros fue devuelta al pueblo. No fue suficiente para recuperar los sueños, pero fue suficiente para restaurar la dignidad. La gente empezó a reconstruir. El señor Manuel enseñó a su nieto carpintería. La panadería consiguió un pequeño préstamo y compró su horno. El festival del pueblo se celebró de nuevo al año siguiente. Yo estaba allí, con mi cámara. La gente me saludaba, me daba palmaditas en la espalda. Me llamaban el héroe de Villa Esperanza. Pero yo no me sentía como un héroe. Simplemente había hecho lo que siempre hacía, observar mi mundo a través de un objetivo. Y esta vez, por pura casualidad, la foto que tomé no solo capturó un momento. Capturó la justicia.